nuestra mamá sobre el ahorro. Roberto Andere, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, Roberto. Gracias. Tú aprendiste de tus sobres, eso me queda clarísimo. Yo aprendí muchas cosas. Sí. Primero quiero empezar con una felicitación a quien siempre tenemos como referente. Creo que es un común denominador. He escuchado muchas historias de personas sin padre, pero sin madre creo que muy pocas, ¿no? Quizá no conozco a nadie. Creo que es el común denominador, es la fecha más importante del año. A mí es una fecha que me encanta. Ya no tengo a mi madre con nosotros, pero está mi esposa, mi suegra, mis cuñadas, personas muy importantes y que siempre pues, son referente tanto en la vida de las personas como en la vida financiera, ¿no? Que es hoy un poco a lo que nos vamos a... ¿Somos mejores administradoras, será? Pues no sé si mejores, pero sí es más común que sean las financieras. Yo hace unos años entré en una confusión porque yo pensé que todo el aspecto financiero venía del proveedor de la casa, que era mi padre. Y pues en una consulta con un terapeuta me hacía ver que no, la parte financiera se toma de la mamá. ¿Y por qué? Porque es realmente la persona que, no importa lo que nos diga, la estamos observando. Y entonces, si ella pues empieza con temas de finanzas, con temas financieros, a manejar el dinero, a administrar los recursos del hogar, pues de alguna forma de ella tomamos los principales aprendizajes, ¿no? Pero, para bien o para mal. Sí, pero fíjate, Roberto, no solamente en la cuestión financiera, en la cuestión propiamente del dinero. Tú ves a una mamá cómo administra el platón del arroz, de la comida, y cómo lo sirve y cómo lo distribuye. Y esto es de alguna manera cómo a cada quien hay que darle algo y hay que alimentar a todos. Y eso es de alguna manera administración. Claro. No estamos hablando del dinero, estamos hablando del arroz, pero sabe la mamá cómo administrarlo. Claro. El ir a generar el dinero, normalmente el padre es el que sale, busca y genera ese ingreso. Pero ya que llegó el ingreso, ¿cómo lo dividimos? Pues que es el recolector desde la época de las cavernas. Fíjate que ya no tanto, ¿eh? No, ahorita ya cambió. Desde hace muchos años para acá, pues hay varios ingresos. El papá, la mamá, los hijos, o sea, se ha diversificado este tema del ingreso. Pero no así nuestra visión sobre eso. Yo creo que traemos una parte genética en donde lo vemos y una parte histórica en donde así ha sido históricamente. Ahorita que decías de cómo administrar los recursos, me llama mucho la atención, mi cuñado dice sobre mi suegra que parece que no le pagan con dinero, ella es pensionada y dice, parece que no le pagan con dinero sino con ligas, porque lo estira todo maravilloso. Claro. Y la verdad es que sí. En mi familia, por ejemplo, la administración los primeros años lo llevó siempre Pati, mi esposa, y la verdad es que a rajatabla, todo muy bien. Desde hace unos años para acá administro yo, pero más por cuestiones de que ella pues ya también está trabajando desde toda la vida y entonces pues ya compartimos esa labor, ¿no? Y actualmente está un poco más en mí, pero de repente llego con ella y le digo, oye, ayúdame, y lo hace de manera muy, muy exacta y también pareciera que tiene ligas y estira el presupuesto y lo hace muy bien. Quiero dar algunas ideas de lo que podemos aprender de las madres, ¿no? Nosotros en el aspecto financiero. Y la primera idea sería, el orden vence al ingreso. Y una de las cosas que podemos aprender muy bien de una mamá es la manera en que prioriza las necesidades que tenemos. Totalmente. ¿No? Normalmente, si administramos los papás, estamos como limitados, ¿no? a hacerlo de manera más rápida y las madres lo hacen de manera más ordenada. El segundo aspecto sería ahorrar no es para ricos, sino es para personas previsoras. Y realmente yo, por ejemplo, no viví en una familia propiamente rica, pero mi mamá siempre fue súper previsora. Y entonces yo, pues ¿cómo creen que soy? Pues súper previsor. Claro. Se aprende a hacer. Sí,
Sí. Esto que decía yo de no importa lo que nos digan, lo estamos observando, pues realmente no todas las mamás tienen conocimiento técnico o académico sobre finanzas, claro. pero a la hora de verlo, pues es maravilloso. El ejemplo arrastra en todos los sentidos. Así es, tiene que alcanzar para todos. Sí. Te preguntaba si se aprende porque hay familias en donde se educa de la misma manera y uno es muy previsor, uno de los hijos, y resulta que el otro es un, como decían antes, eres un botarate, que todo votaba, ¿no? ¿Por qué? Pues yo creo que es la interpretación de las cosas, o sea, una es el mensaje que nos llega de nuestra madre y la otra es cómo lo interpretamos. Yo soy gemelo y entonces los dos tenemos momentos totalmente similares en tiempo, en espacio, en todos los aspectos, en todas las dimensiones, y el significado del mensaje que recibimos para mi hermano Ricardo, mi gemelo, para mí es completamente distinto sobre muchas cosas. La percepción de cada quien. La percepción de cada quien, ¿no? Ya son características. Sí, completamente. Individuales. Completamente. Okay. Así es. Otra de las cosas que aprendemos es el valor del sacrificio, del esfuerzo, ¿no? Esto a veces no juega solo para bien, ¿no? También es para mal, porque esto nos enseña a estar ocupados, pero no a ser productivos. Y eso puede a veces jugarnos en contra, ¿sí? El famosísimo por si acaso, que esto técnicamente o académicamente estaríamos hablando de un fondo de emergencia. Pero el por si acaso ocupado en ahorrar, no el por si acaso en gastar. No, claro, porque el por si acaso para por gastar supuesto. lo tenemos todo. Bueno, me voy a comprar esto por si acaso lo voy a ocupar. Pero además ahora que claro, te venden más que antes. Porque ahorita en todos los medios te venden mucho. Claro. Antes ibas y comprabas lo que necesitabas y de pasadita algo más. Pero ahorita te venden lo que no necesitas y lo compras. Completamente, sí. Y creo que esto tiene que ver con la siguiente idea y que para mí es una de las más importantes. El ahorro antes del gusto. Habíamos hablado de aprender a priorizar nuestras necesidades y ahora es también aprender a postergar la gratificación. Todas estas compras, el factor late, el gasto hormiga, todo esto tiene que ver con el ansia que tenemos por un satisfactor inmediato. Pues en el supermercado lo vemos cuando ya estamos en la fila para pagar, en la caja. ¿Cómo vas sacando? Todo lo que, o lo vas sacando o vas metiendo, dependiendo. La de adelante lo saca y tú lo metes porque dices, esta se me antojó, o el chiclito, o cualquier situación. Ese tipo de productos son productos que luchan por ganarse nuestro poder adquisitivo. Que por algo te ponen ahí los chiclitos y el chocolate. Por supuesto, es el tema de que pues ya vas de salida, oye, igual y traigo mal aliento para llegar al programa, pues me agarro el chiclito, la pastillita, o ya tengo lo hambre, que sea, o ya tengo hambre, o lo que sea. Entonces, son satisfactores inmediatos, son gastos hormiga. ¿Te acuerdas del libro aquel Compro, Luego Existo? Sí. De Guadalupe Loaesa, me parece. Okay. O sea, le das el valor a existir porque compras. Completamente, sí. Y es terrible. Compro, luego existo. Es una cosa espantosa. Tenemos una llamada, te interrumpo un momentito. Analí Martínez. Tengo 27 años y a mí siempre me resultó frustrante que hablar de dinero en la casa era, lo pone entre comillas, cosa de adultos. No te das cuenta de qué tan importantes son esos temas hasta que creces y comienzas a necesitar saber todo esto, pero lo tienes que aprender solo. Al menos ese fue su caso. Saludos, gracias, Analí. Saludos igualmente. Qué gran tema. Totalmente cierto. Siempre ha sido un tabú. Hablar, siempre tenemos... Si queremos terminar con una conversación, podemos hablar de religión, de dinero, de sexo, de fútbol. Pero de fútbol, sí, claro, por supuesto. Pero una de las cosas que más funciona es preguntarle a alguien, ¿cómo estás financieramente? ¿Cuánto ganas? Cuando tú haces esa pregunta, la conversación se acaba. En una familia, sentarte a la mesa y empezar a hablar de dinero... Cuesta trabajo. Cuesta trabajo. Aún hoy que somos tan abiertos. Hace 30, 40, 50 años, yo tengo 53 años, híjole, hablar de esos temas era complicado, ¿no? Entonces, si es que se hablaba. Si es que se hablaba. Pero ahorita sigue siendo, es cierto. Puedes hablar del Kama Sutra, pero de cuánto ganas, bueno, te lo dicen hasta en el manual de Carreño, no se habla de dinero.
Claro. Es de mala educación. Es de mala educación. Completamente. Entonces, vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece bien? No nos tardamos nada. Quédese con nosotros, tiene preguntas, este es el momento de hacerlas. Volvemos. Estamos de vuelta. No, hombre, esto de hablar de dinero está maravilloso. Dios de ahorro, mío, sobre un programa todo. completo, Amelia Comer, esto, sí, por claro favor. que sí. Antonio Miranda, que si puedes dar algunos consejos para enseñar a mis hijos a ahorrar. claro, miren, de manera deliberada hay que hablar con los hijos a cualquier edad de dinero, de administración, de postergar la gratificación. Hay que hacerlo, hay que llevar estos temas a la mesa. Ahorita nos decía Analí Martínez, que tiene 27 años, que siempre fue muy frustrante, que no podía hablar porque era un tema de adultos. Analí, con muchísimo respeto, ya eres un adulto, Qué bueno. ya puedes tratar estos temas, llévalos a la mesa de manera deliberada, consciente. Trata de explicarles a tus padres, si todavía los tienes, la situación por la que tú estás pasando, de frustración al hablar de dinero. Si no tienes mucho conocimiento sobre administración de todos tus recursos, acércate a un asesor financiero, al programa de En Confianza con Amelia. Aquí estamos dando constantemente tips. Y Pero qué bueno que se dio cuenta y que está aprendiendo. Nos dijo, tuve que aprender Claro. sola. Esa es la primera parte del proceso, hacer consciente muchas cosas que aprendemos, y lo hago así porque las tomamos de que fueron aprendidas por nosotros, tomadas por nosotros, y que ya que las hacemos conscientes, ahora hay que trabajar en ellas. No se vale que si a los 27 años te estás dando cuenta de esta frustración y de esta falta de plática con tus familiares, pues que te sigas por ese camino. Sí, repliques. ¿no? Ahora, O sea, las recomendaciones para quien nos llama para educar a los hijos en completamente. cuanto al ahorro. Quiero contar una historia rapidísima. Sí. A un amigo que es de las personas más productivas que conozco, su papá contador lo acompañaba a la oficina, y si el papá tenía manejo de dinero en una caja, agarraba, sacaba el dinero y se lo prestaba al niño de 4 o 5 años para que jugara con el dinero. Enseñar a los hijos que es una herramienta, no regañarlos, no decirles que no a todo, darles una explicación, ponerles una meta. Si un niño va caminando y pide un juguete, decirle, oye, ¿quieres esa bicicleta? Sí, vamos a hacer un plan para comprar esa bicicleta. Claro. Con los domingos que te damos, pero cuando tú tengas oportunidad de jugar con tus hijos con dinero, que ellos lo palpen, lo jueguen toquen, a la que vean tiendita, que ¿no? no hay un tabú. Ahora, Claro. vamos a hacer un plan para que te compres la bicicleta, yo te puedo ayudar, pero si son niños, perdón, si piso algunos callos que todos lo tienen 40 bicicletas y ya lo tienen, pues entonces ¿para qué se van a esforzar en ahorrar si papi y mami me dan todo? Completamente. Entonces, un poquito Yo creo de que hay que límite, ¿no? enseñarles el dinero como una herramienta, Sí. que ellos sepan que si tienen dinero pueden aspirar a hacer lo que a ellos más les guste con ese dinero. Exactamente, y parte de lo que mencionabas ahorita con el papá contador de tu historia va de la mano con Odette del Bosque, que se contacta con nosotros. Ella tiene 37 años y comparte: siempre le agradecí a mi mamá por haberme enseñado a mantener un plan de ahorro. Considero que soy buena administrando mi dinero y nunca he tenido problemas con eso. Supongo que también tiene que ver con que es contadora, pero confirmo que las madres del hogar son excelentes para la administración del dinero. Muchísimas gracias, Odette. Y sí, pues parte de lo que mencionábamos, el ejemplo arrastra, y en este caso no sé si tenga que ver el que la mamá haya sido contadora para poder apoyar. Por supuesto que hay muchas variables y hay muchas cosas que pueden estar influyendo. Por supuesto que puede ser un factor. Una contadora pues normalmente está viendo temas de dinero. Sin embargo, en mi experiencia, lo que he visto con hijos de contadores es que los contadores son muy buenos para administrar, para ahorrar, pero el contador habla del dinero en tiempo pasado. El financiero habla del dinero en tiempo futuro.
A veces a los contadores pudiera ser que lo que les falte es un poco de visión sobre cómo invertir ese dinero. O sea, ya lo ganaste, ¿ahora qué vamos a hacer con esto? Ya lo ganaste, ya lo ahorraste, ¿ahora qué vas a hacer con esto? Y ahorita comentábamos sobre todo lo que se aprende de los padres, pero también todos esos mensajes que se toman se pueden convertir en creencias limitantes para nosotros. Si una persona se da cuenta que ya trae una creencia, que tiene un paradigma y que no puede hablar del dinero, tiene que aprender a trabajarlo, tiene que aprender a administrarse, acudir a entes financieros, ver programas en internet con un clic, porque todos tenemos muchísima información en internet de cómo manejar nuestras finanzas. Ahora, lo que es importante es saber qué vamos a hacer con la información que tenemos, cuál es la que nos conviene. Claro. Yo creo que podría ser muy bueno poner en una balanza lo que aprendimos y lo que nos faltó aprender o lo que no aprendimos de nuestros padres. Pero eso es en cualquier tema, ¿no? En cualquier tema, si es de sexualidad, si es de salud, si es de alimentación, de obesidad, de lo que me digas. Si no lo aprendimos en casa, porque pues nadie aprendimos todo. Hay que aprenderlo cuando te das cuenta que te hace falta. Claro. Completamente, pero el aspecto financiero para mí es uno de los más importantes. Y entonces, déjenme nada más comentarles que de una mamá podemos aprender del ahorro, pero por ejemplo, hay temas con los que podríamos enriquecer a nuestros padres en esta charla, hablándoles de lo que es una Afore, si ellos estuvieron en alguna Afore, a qué régimen o ley del IMSS pertenecen, porque ahí pueden tener una charla financiera que pueda abrir y entonces buscar a un especialista que pueda ayudarles, un asesor financiero, una persona que sepa de pensiones, ¿sí? Temas, por ejemplo, como qué es un seguro de vida, cómo podemos invertir, cuáles son esos instrumentos financieros, no solo en la informalidad, porque la mayoría de las personas, el 66% de las personas, 66 personas de cada 100 en México ahorran a través de medios informales, en sobres, abajo del colchón, con la comadre. No puede ser. ¿Sí? Hecho rollito en algún Así es. frasco. Entonces, hablar de un testamento, de lo que es una pensión. Hablar de dinero. Hablar de dinero. Claro. Hablar de dinero. Roberto Andere, muchísimas gracias. ¿En dónde podemos localizarte? En el WhatsApp 55 91 45 91 50 y en el correo electrónico roberto.andere@orfin.mx. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias a ustedes y felicidades a Muchas ustedes gracias. y a todas las mamás que nos están oyendo. Qué lindo. Gracias. Doctor en igualmente, Pati. psicoanálisis, Nacho Guízar está con nosotros esta mañana. Vamos a hablar de los sueños. El sueño hecho poesía. No sé si vamos a hablar de poesía, de sueños, de Freud, de psicoanálisis, de qué o de todo un poco. Nacho Guízar, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Nacho. muy buenos días. Buen Feliz día. de estar con ustedes. Gracias. Vamos a hablar de todo. De todo un Perfecto. poco. De todo un poco porque todo tiene que ver, Sí. de alguna manera. Empecemos hablando de Freud. Ok, me parece Dentro muy de bien. lo que Freud estudia y trabaja con respecto a la cuestión del discurso de sus pacientes, resulta que empieza a tratar de nominar los eventos que él observa y lo que sucede en el discurso de ellos. Y hay un interés fundamental sobre la cuestión de los sueños, tanto que tiene su libro más famoso, que es La interpretación de los sueños, ¿no? Y que se hizo popular para psicólogos o no psicólogos, para todo el mundo, ¿no? Lo leímos por curiosidad para saber qué significaba. Exacto. Y yo fue como me enganché precisamente por ese ¿sí? libro para querer ser psicoanalista, ¿no? Ese no me Fue lo sabía. como me enganché en la preparatoria de Wow. la interpretación de los sueños. Entonces, el sueño
que es una manifestación, digamos, que el primero le llamó la otra escena. Aquí ya estamos hablando a través de arte, ¿no? Como si fuera la representación de la vida cotidiana, pero resulta que se ve transformada. No es una cuestión simple y sencillamente de reproducir el recuerdo, no. Resulta que vemos otras cosas distintas que... Luego medio locas, ¿no? Una Y locura, que no exacto. se entienden. Las pensamos como locas, como incoherentes, como surrealistas, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, empieza él a observar esas manifestaciones extrañas de la manifestación del sueño y se da cuenta, ya habíamos hablado de esto, que el sueño de alguna manera representa el deseo. Es decir, es la vía directita, regia al conocimiento del deseo. Y habíamos hablado también con ustedes de que el deseo no necesariamente es el deseo propio, es el deseo del otro con O mayúscula, el deseo del amo, del discurso político, del discurso religioso, etcétera, ese otro de la cultura que nos educó y que de alguna manera lo traemos en la cabeza. Para quien diga, no, yo no soy ese que está soñando, yo no quiero eso que soñé. Tiene que ver con el deseo. Ok. Pero dentro de la cuestión del deseo puede haber cosas que no aceptamos del todo, sobre todo lo que tiene que ver con las emociones sexuales de la infancia. Y que además tiene que ver con que nos educan con respecto a la cuestión de la sexualidad con prohibiciones. Déjate ahí, Sí, lo que no está Déjate ahí, bien no te hecho. toques. no te toques. Ajá. Entonces, todas esas cuestiones, y además de lo terrible que es el imperio del abuso, incluso en las familias y fuera de la familia y demás, total que las vivencias infantiles y la posibilidad de empezar a vivir la sexualidad y la excitación por parte de los niños tiene que ser reprimida. Reprimida, ¿por qué? Incluso si la siente el niño, pues va a ser reprimida como defensa, como una defensa que tiene que vivir para que no lo regañen, no lo sorprendan, no lo estén Y estamos castigando. hablando de sexualidad. De sexualidad. Si el niño se toca, si se masturba, puede ser reprimido, puede ser regañado, puede ser acusado de que te vas a ir al infierno porque eso es pecado, etcétera. Entonces esas cuestiones se tienen que guardar, se tienen que ocultar y entonces se olvidan como defensa. Entra el mecanismo de la represión como defensa y se olvida. Pero entonces va cargando una culpa ese niño, Va porque hace cargando cosas indebidas. una culpa. ¿Y Según dónde esto. creen que salen? En los sueños. En los sueños. Claro. Y en los síntomas. Habíamos dicho que los síntomas también son formaciones de lo inconsciente, La como manifestación. también los actos fallidos y demás. El sueño es una formación de lo inconsciente. Pero de todas maneras está sujeto a la represión como defensa. ¿Qué va a hacer el sueño? Lo distorsiona Lo y va a hace distorsionar. loqueras. Claro. Lo va a Oh. distorsionar, lo va a presentar como defensa para poder burlar la censura La del otro con mayúscula. del otro con mayúscula y que salga. Y de ahí decimos, es que tuve un sueño loquísimo. Pues está distorsionado porque no me van a regañar si digo tal cual lo que hubiera querido Claro, soñar. o para mí mismo. Para mí, ¿Qué tal? sí, claro, Porque por mi culpa la que interpretación mencionaste hace un personal. rato, esa interpretación personal resulta que yo mismo la vivo como censura. Y entonces, subjetivamente tengo que permitirme soñar el propio deseo, pero con cierta medida, con otras figuras, con otras ideas que encubran, que le pongan un velo al objeto del deseo, ¿no? Para no espantarme, para no angustiarme de que me van a censurar. Claro. O a que Ahorita así me me va a hiciste ir. recordar la película de Intensamente, la que es de caricatura, en esta segunda Esa versión. nueva- Sí, esa me encantó. de las emociones. La de las Intensamente. emociones, exactamente. Y parte de lo que mencionan en este sentido del sueño, justo lo hacen como si estuviera el director de cine, están los actores y empiezan a representar y mencionan parte de las emociones. Acuérdense que Andy tuvo tal cosa y entonces ahora vamos a tomarlo en cuenta, pero que salga volando, pero que le pongan no sé qué y que estalle no sé qué tanto. Sí. Una manera muy didáctica para poder entender la interpretación de los sueños. Importantísimo. Por lo que mencionabas ahorita de que es como una escena
que se está recreando de algo que sí quisimos tener o vivir, pero de una forma diferente. El cine también es una manifestación Sí. de imágenes como el sueño. Muy parecido, o a lo mejor nació de los sueños. El asunto del cine que también nos presenta de manera fantástica Exacto. una manera de hablar de los deseos, pero encubiertos. Entonces, eso mismo hace la poesía. La poesía nos llena de imágenes maravillosas, y de imágenes maravillosas que, si las vemos a fondo, esconden regularmente un gran deseo de ser exitoso, un gran deseo de tener dinero, un gran deseo del amor de las mujeres. Pero mucho de la poesía no existe, o sea, se la inventó el poeta. Diríamos que la poesía tendría que ser prácticamente un invento. Tus labios Si es de creación, rubí, pues no son de rubí. Pero son metáforas que te ayudan como un poquito a Como sensibilizar. acabas de decir algo importantísimo. ¿Qué dije? Tus labios de rubí. Sí, ¿no? ¿Sí? Aquí ya estamos, eso se presenta en el sueño. Ok. Entonces, en lugar de presentar los labios carnosos, sensuales, veo Le pongo rubíes. Veo rubíes en mi sueño y digo, ¿qué Es significa simbólico. eso? ¿Por qué estoy viendo tan bonitos y qué bonito brillan? Una piedra preciosa. Esta mira. piedra preciosa. Claro. En el fondo, porque me reprimo a pensar en los labios de mi amada, ¿no? Ok. O de que la pretendo. Entonces, si todavía no es mi O que amada. puedo sentir cosas maravillosas eh, cuando le veo los labios a la señora. Exacto, y entonces Ok. me emociono, pero mejor ver las piedritas, ¿no? Hay que ver. Y ahí para las piedras interpretarlo de preciosas. primera mano, pues justo lo sientes como algo Pero loco. está en la palabra. Exactamente. Sí. Y entonces, fíjense ustedes, Freud le llama a dos figuras fundamentales del sueño. Una le llama condensación. Es decir, que junta muchos conceptos en la palabra rubí, que acabas de decir. Sí. Entonces, ahí se juntaron muchas cosas, y además también pienso en la mujer, también pienso en el amor, y pienso en ser querido, y se juntaron muchos aspectos Sí. sintetizados, condensados en la palabra rubí. Y otro mecanismo del sueño, que es el desplazamiento. Y entonces es la posibilidad de multiplicar las palabras. Y entonces voy recorriendo. Se me prohibió a mí andar encuerado en la casa. Y entonces empiezo a pensar en otras palabras. Entonces pues ando vestido de piel, en mi propia piel. Entonces se desplazó de alguna manera hacia otra palabra, lo mismo. Y puede ser que, como la palabra que hemos traído aquí a cuento en alguna ocasión, con respecto a árbol. Árbol puede significar muchísimas cosas, y en la mecánica y en la naturaleza, cosas muy diferentes. Entonces, la misma palabra puede desplazarse, y curiosamente una y otra pueden servir. La palabra que se desplaza puede servir como metáfora, y la metáfora también puede servir como desplazamiento. Si yo sueño un árbol y Amelia sueña un árbol, no va a tener la misma interpretación no va a en un tener la sueño que misma en el otro. interpretación, porque Claro. tiene que ver con la subjetividad vivencias. de cada una de ustedes. Exacto. Y las Por eso, vivencias. esos libritos de dime qué sueñas y te voy a decir qué quiere decir, no quiere decir lo mismo para uno que para otro, ¿no? No, habla cosas universales. Sí. Que coincidan y digamos, pues eso tiene que ver porque la cultura nos pone Arañas, por ejemplo. arañas, ¿Cómo sueña con qué sé arañas? yo, ¿no? Es decir, pudiera ser que haya algunas coincidencias, pero si queremos interpretar el sueño tienen que ser nuestras propias síntesis, vamos a decirlas ahora con palabras poéticas, metáfora y metonimia. La condensación es la metáfora. Ok. Y la metonimia es el desplazamiento del que hablaba Freud, donde las palabras entonces nos presentan también otras imágenes en el sueño. Y entonces el sueño se viste en otra escena distinta. O sea, se ve más bonito. Se ve más bonito poniéndole un velo a la censura, Exacto. pero sin embargo presentando Hay en un el gran fondo mensaje. el propio deseo. Es como la medicina genérica. Sí. Es lo mismo, Pero más barato. Pero más Pero barato, más con otra Más cajita, ¿no? Y Sí. con otra cajita te Y- la aceptan más que al rojo vivo. Y me que ahorro el niño la encuerado. censura.
Sí, ya no me de van a mí mismo. regañar. Exactamente. Incluso me la puedo ahorrar poniendo muy bonito en celofán todo el sueño. Cuando Si en el fuéramos fondo, más libres en todos sentidos, ¿tendríamos sueños más abiertos, más...? No lo sé, porque esto tiene que ver, es parte de la función de la lengua, Ok. de la palabra. Tener esa posibilidad de tener varios sentidos, de ser multívoca la palabra. Entonces, creo que en sí mismo el lenguaje tiene que ver también con la represión, no nomás la cuestión de la educación, no nomás el asunto del discurso del otro, el discurso del amo, sino que el mismo lenguaje tiene todas esas funciones y entonces el sueño recurre, como los poetas, a la retórica. Y en este caso específicamente a la metáfora y a la metonimia. Para quien esté atorado, no entiende nada, no le está yendo bien con sus emociones, con sus relaciones y con su vida, porque te hablen, ¿no? Sí, estamos en el Buena WhatsApp, terapia. Ajá. ¿Qué en teléfono? el 442-176-5597. 442-176-5597. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme, muchas gracias. Control de plagas debido al cambio del clima. Se dejó sentir el calor, pero en serio. Entonces vamos a ver con Francisco de la Rosa de Dexter cuáles son las recomendaciones. Vamos con él. Francisco de la Rosa, especialista en plagas, en fumigaciones, en quitarnos estos bichos, está con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido. Muy buenos días, sí, a gusto de ¿Qué estar pasa nuevamente. con el calor? Es un cucaracherío espantoso. Es- ¿Les encanta el calor o qué? Les fascina el calor, les fascinan las condiciones, le fascina la primavera, todo el mundo se empieza a liberar, a reproducirse en el caso de los animales, ¿no? Entonces, pues Los es... humanos también, como Sí. que entra el calorcito. Entonces, pues todo es un show ahorita, todo es buena vida, aunque las condiciones climáticas de antes a las de ahora han cambiado bastante, ¿no? Entonces, hay más calor, hay menos agua, pero, Hay más calor. pero quienes mejor se adaptan son los insectos, las arañas, y en ello lleva un avance considerable para con nosotros, ¿no? Entonces, se Nada más adaptan. que nos traen muchos problemas a los Sí. O sea, no es sano para nosotros vivir en un ambiente donde hay arañas, donde hay cucarachas, chimenes y demás. Bien dicho, sano quiere decir que interrumpe nuestra salud, Sí. ¿no? O sea, es sano. hace poquito vi una noticia de que una persona murió a causa de una picadura de una araña violinista, ¿no? Entonces, no se atendió adecuadamente en el lugar preciso y No, bueno, y en el estado de Querétaro llevamos no sé cuántas picaduras de eso, de lo que se registran en de Querétaro, alacranes. sí, en Querétaro es muy factible por las condiciones y la cercanía o la cercanía a los cerros, Es que estamos invadiendo los cerros, que era como y el la espacio invasión, de los exactamente. bichos, claro. Entonces, ahí en esos lugares existen los alacranes y cuando nosotros removemos todo, entonces ellos buscan nuevos lugares donde cohabitar y es ahí donde llegan a nuestras casas, llegan a cualquier lugar donde estamos nosotros, invadiendo el espacio, como bien dices, y entonces pues puede... ¿Un alacrán puede trepar, por ejemplo, en un edificio y llegar hasta arriba? O sea, Bueno, ¿qué tan trepadores son? son trepadores lo suficiente como para encontrar... mira, el alacrán se mueve por el alimento. Los alimentos son los insectos y las mismas arañas. Por ejemplo, en un edificio de 15 pisos, pues no va a llegar hasta allá, porque allá muy difícilmente va a llegar una mosca, una cucaracha, ¿no? Por la distancia. A menos, porque ahora como todo te lo traen en paquetito, que venga en un paquete. Bueno, sí. Que Pero también no puede es lo natural. No, es la no natural. trepan. No, Las no es lo natural. cucarachas. Y las cucarachas llegan, así como bien dices, a lugares extremos porque nosotros llevamos a la plaga, ¿no? Ok, no es porque salió de la coladera. y Sí, se trepó. normalmente cuando llegamos a un lugar decimos, bueno, nosotros vamos a tratar un lugar a una distancia de 2 metros, ¿no? De 2 metros para abajo existe un problema serio de plagas de cualquier tipo, ¿no? Arriba de 2 metros van disminuyendo. Por ejemplo, la mosca se puede descansar a 3 o 4 metros, sí, pero ahí nada más llega a
Hasta ahí. a descansar, A tomar aire. Sí, a pasar la noche. Vamos a tomar un poco de aire con una pausa, no nos tardamos. Si usted tiene alguna duda, pregunta qué hacer, si es chimén, si es cucaracha, si es araña, si es lo que usted quiere, este es el momento de hacer sus llamadas. No nos tardamos nada, regresamos, quédese. Está usted aquí en Contacto. Estamos de vuelta. Ay, cucarachas, y nos están hablando de los alacranes. Karen Aguilar, en mi casa he tenido problemas con los alacranes. Le preocupa que puedan picar a alguien de mi familia. Tengo niños pequeños, que si hay algo que pueda hacer para que ya no entren a la casa. Bueno, existen barreras físicas. Esas barreras físicas pueden estar en las puertas, en las ventanas, o sea, las mallas mosquiteras. En las puertas, por ejemplo... Pero no se meten por abajo de la puerta. Sí, por supuesto, pero Entonces, te digo, hay unas barreras, sí. Claro. No sé si has visto unas víboras de felpa. Sí, Esas ¿son víboras, buenas? esas pueden proteger, pues ahí son está. barreras físicas, pero lo más especial es contenerlos desde una manera más... Se puede más controlar adecuada, sí. desde dentro, o sea, desde afuera hacia adentro, siempre, o sea, evitar que entren, ¿no? Claro. Entonces claro, de fuera adentro. se puede aplicar insecticidas afuera Para que no entren los para alacranes. prevenir la entrada y también adentro para, por si llegan a pasar, pues ya hay una contención extra, Claro. ¿no? Buen día, ¿me pueden compartir un veneno para erradicar las chinches? Las chinches les voy a contar la experiencia. La prima de un amigo, no es cierto, pasó con un familiar que chinches y entonces fumigada y fumigada hasta que le dije, háblenle a Dexter, no quieren que te hablan y fuiste, ya no sé si supiste, sí supiste que fue mi familiar. Me dijo, bendita sea, se acabaron las chinches, porque no se mueren con un insecticida común y corriente. No, el uso de insecticidas, de hecho, nosotros lo vemos hasta en la universidad, cuando estudié la carrera de ingeniero agrónomo, yo lo vi. No es una cosa sencilla, el uso de pesticidas, cualquiera que sea, tiene que tener uno conocimiento del producto, dosificación del producto, una serie de precauciones del producto, una serie de circunstancias que hay que tener control sobre ellos. No es fácil aplicar el producto por uno mismo. Por favor, tengan mucho cuidado porque luego hay consecuencias al aplicar estos. ¿Qué consecuencias podrían Bueno, tener? la toxicidad, ¿Intoxicación? Una intoxicación, exactamente. La toxicidad está marcada en los botes, en los frascos que contienen estos, cuando son registrados. Porque luego hay otros que no lo registran. Hay unos que son muy buenos y no tienen ni registro ni... Pero además, si no sabes aplicarlos, sí. Para esto se estudia y se estudia mucho. Sí, bueno, en el caso de nosotros... compro un polvito y ahí se lo pongo. Y luego la experiencia en campo y 20 años en urbanos, ¿no? Haciendo fumigaciones en ciudades, y en plazas comerciales, condiciones urbanas, sí, en condiciones urbanas. Entonces, todas las plagas se pueden controlar muy bien, se puede llegar a un control extremo. Aquí lo hemos platicado, son 3 factores, es la aplicación de químicos como último recurso, la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones, ¿no? Esos son los parámetros fundamentales. ¿Cómo debemos de mantener nuestras instalaciones? ¿En casa, en oficina, en hospital, en donde sea? Sí, bueno, en las paredes, por ejemplo, que no haya grietas, ¿no? Ay, mira. Sí. O en la loseta fractura. ¿Pueden salir pueden guardarse, las hormigas ¿no? se meten por cualquier lado, Las ¿verdad? hormigas, en una casa puede haber barreras como mallas mosquiteras. Esas no solamente protegen de la mosca y del mosquito. Y la hormiga también puede verse obstruida ahí, ¿no? Dependiendo del tamaño del mosquitero. Sí, obviamente. Sí. Normalmente ellas buscan siempre la manera de entrar, pero para eso también es la aplicación de los químicos adentro, ¿no? Para entonces grietas, poner mosquiteros. Sí, cubrirlas con las víboras estas de felpa también es una buena manera de prevenir. Y hay unos como plásticos que se atornillan en las puertas, ¿no? El botaguas también puede funcionar correctamente. Y bueno, ya cuando hay un problema que hay que atender, un controlador de plagas le puede ser muy útil a la casa, al negocio, al comercio, a la oficina. En cualquier lugar de veras es importante que atendamos nuestros lugares
nuestros espacios donde cohabitamos, no solamente con nuestros hijos, sino con nuestras mascotas, sino en los centros de trabajo. ¿Cuántas mascotas no se han muerto por sí, insecticidas de no. muchos tipos? Y en la industria, por ejemplo, los roedores, los ratos, ratones, en fin, siempre estamos en contacto con las plagas y ellas nos llegan tenemos una consecuencia de habitar con ellas, ¿no? Enfermedades, la salud es importante, nos dañan nuestra imagen cuando es un lugar como un restaurante. Imagínate un restaurante y que están ahí las cucarachas dándote la bienvenida, no puede ser. Que si para los alacranes trapear con fabuloso lavanda y plantas de lavanda, ¿sirve? Al principio puede decir el alacrán, pues por aquí no, pero por acá sí, ¿no? Porque pues las paredes son un mecanismo de llegar de una vía de llegar de un lado a otro, ¿no? Entonces, a lo mejor este producto puede estar en el suelo, pero en la pared pues puede moverse tranquilamente. Cuando tú fumigas contra alacranes, cucarachas, lo que sea, ¿se abarca toda pared, techo, toda la casa? Sí, lo que tenemos que hacer es fumigar la pared, el techo, las superficies que tenemos, por ejemplo, de un escritorio, de una mesa de televisión, en fin, todos esos lugares pueden ser lugares donde la plaga se mueve o llega ahí, ¿no? Hay que evitar que haya residuos de comidas en nuestros espacios, eso también ellos van buscando. En el caso del alacrán, busca insectos y arañas, ¿no? O el mismo alacrán. En el caso de los insectos, buscan comida que nosotros mismos dejamos y que por higiene no lo levantamos, o un descuido nosotros no lo levantamos, ¿no? ¿En dónde te podemos localizar, Francisco? ¿En qué teléfono? Estamos en el teléfono del 442-579-3198. 442-579-3198. Así es, y en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, en Dexter Servicios. Dexter Servicios, ahí Dexter nos con encuentran, X, Dexter Servicios. Ahí lo y chatean. le quiero agradecer a Francisco de la Rosa porque ya le dije, hazles un descuento a nuestro auditorio, y las 10 primeras personas que nos marquen a nuestro teléfono de WhatsApp van a tener, ¿qué porcentaje de descuento? Le damos un 15, ¿no? Un 15 me parece muy bien, 15% de descuento. Arriba. Las primeras 10 personas que nos marquen, les doy el teléfono, ya se lo saben, 442-676-0392. Es mensaje de WhatsApp. Yo quiero aprovechar este 15% de descuento para la casa, para oficina también. Para oficina, para negocio. Para plaza comercial, negocio, sí, cualquier fábrica. Lugar, centros comerciales, cines, teatros. Perfecto. 442-676-0392. Dexter Servicios, las 10 primeras personas, 15% de descuento. Muchísimas gracias. A cuidar nuestra salud. A cuidar nuestra salud. Y bueno, a cuidar nuestra vida. Y Marco Paz está con nosotros esta mañana justamente para hablar de estos cambios que tenemos en la vida diaria. Él es especialista en neurociencia y vamos con él. Los cambios en la vida es el tema que vamos a tocar con Marco Paz. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Muy bien, muy contento de estar aquí con Marco. ustedes. Muchas Gracias por estar aquí. Cambios en la vida por nuestra edad, cambios de afuera hacia adentro, cambios de qué, ¿a qué te refieres? Mira, me refiero a lo siguiente. La vida, desde que nacemos, nos va a presentar muchísimos cambios importantes, ¿sí? Y hay personas que entran en crisis verdaderas cuando estos cambios se presentan. Sí. De eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Las etapas de la vida serán? Los cambios, ahorita vamos a ver cómo se van. Muchas veces las etapas vienen vinculadas con los cambios, ¿no? Pero vamos a hablar de eso. Me gustaría iniciar esta sesión con una conclusión muy importante que llegó un científico llamado Charles Darwin, que se dedicó muchos años de su vida a estudiar el desarrollo de las especies, la evolución de las especies. Y él tiene una frase que me gusta mucho, que dice: no es la especie más inteligente ni la más fuerte la que sobrevive, sino la que se adapta mejor a los cambios. O sea, en el proceso de adaptación está el secreto, ¿no? Entonces, ¿qué cambios nos presenta la vida? Pues desde que nacemos, el momento que nacemos, ¿sí? Salimos del paraíso, salimos del vientre materno, que es donde estamos en un auténtico paraíso, y nacemos y nos reciben muchas veces con una nalgada, ¿no? Con que una llore. agresión, que llore. Va a llorar, que llore en serio. Sí es.
Entonces, ese es un cambio importante que se da en la vida, ¿no? El nacer. El nacer, Ok. el nacer. Por ejemplo, Pues yo creo que es el que marca, ¿no? Sí, el que marca. Por ejemplo, Después yo de la mucho- concepción es lo más Sí, importante, yo sí. creo. ¿La qué, perdón? Después de la concepción, Sí, después de la que concepción. aquí estamos, sí, pues la ahí viene el concepción es nacimiento. fundamental. Así es, si La no, no concepción es- estaríamos, sí, para sí, acabar sí, rápido. sí, sí. Ok. Pero pues, hay dos procesos en donde normalmente nace una persona, es por medio de la cesárea o por medio de un parto que se llama normal, ¿no? Yo siempre sugiero que en la medida de lo natural. posible sea lo natural. O sea, el esfuerzo que hace un bebé al nacer es muy, muy fuerte y eso lo marca de por vida. ¿sí? Claro. Bien, entonces nace y hay un cambio importante. Entonces el bebé se convierte en un niño a través de los meses, al año, año y medio ya empezó una actividad como niño y entra al kinder, ¿no? Entra al kinder, otro cambio importante. Vemos muchas veces en los kinders cómo los niños están llorando y no aceptan No entrar hay al kinder, consuelo ¿no? que- Sí, no hay sí. consuelo que los esté apapachando y eso es otro cambio importante. Luego viene la primaria. Sí. Que también es otro cambio importante, ¿no? El niño durante la primaria va a desarrollar la parte de la niñez. Y luego entra a la secundaria y empieza la adolescencia, que también es un cambio muy crítico en la vida. Claro. Sabemos que hay cambios fundamentales en el adolescente. Las desde el punto de hormonas vista que no hormonal. ayudan mucho Sí. en el Pobres. carácter para Así ellos es. y para nosotros como papás. Exactamente. Sí, Y si se te junta la menopausia de la mamá con Bendito la Dios me adolescencia adelanté, del amiga. niño, no, Bendito bueno. Dios me adelanté a Ahí te tener al encargo. chamaco porque si no Sí, hubiéramos sí, no. estado. Y también hay cambios físicos impresionantes. Si tú ves un Sí. niño de 10 años y ves un niño de 18, los cambios son impresionantes. Hay cambios psicológicos, hay cambios neurológicos. Sí. Y Biológicos, biológicos. claro. Y en este proceso de adaptación del chico pues, se presentan muchas crisis, ¿no? Muchas crisis. Hemos hablado que desgraciadamente el 48% de las personas que se suicidan son adolescentes, ¿no? Sí. Es una cifra muy importante. Y después de la adolescencia, que pues pasas a la secundaria, pasas a la preparatoria, en donde transcurre la adolescencia, pues ya entras a una carrera y empiezas a concluir tu adolescencia, ¿no? Claro que hay muchas personas que ya hemos platicado que nunca la concluyen, nunca concluyen la adolescencia, ¿no? Se quedan Adolescentes de 40 en esa etapa, en esa etapa, ¿no? Sí. Y después viene pues, la cuestión de tu carrera, qué te vas a dedicar, otro cambio muy importante, definir Decisión a brutal qué de te la vas a vida. dedicar. ¿sí? Y pues, una vez que lo definiste, haces tu carrera, empiezas a trabajar, otro cambio muy importante. ¿sí? Sí. Y si en el Inter pues, te casas, pues el cambio también es muy fuerte. Muy, muy fuerte pasar del... Cuando todavía no estás muy madurito en la vida, Exactamente. estás escogiendo a qué te vas a dedicar siempre y con Así quién es, vas a y con- vivir. y sí es. O sea, está difícil esta. Como yo digo costumbre. que hay dos decisiones fundamentales en la vida. Es una es a qué te vas a dedicar y la otra quién te va a acompañar en el camino. Sí. Son dos decisiones que deben ser muy, Que muy marcan tu Y vida. que deberían no estudiadas. ser carrereadas, porque Exacto. normalmente lo que decías Ya, ahorita por ¿cuándo, costumbre, mijita, ya? ándale mamacita, Ya ya te- te sobre todo la toca. Ya te estás quemando. Te Ya estás te toca. quedando, Sí, te claro, estás quedando, sobre sí, todo sí, la sí, mujer. sí, sí, ¿no? sí, así es. Bueno, era antes, yo creo que Antes era ahorita ya así. no. Ay, Sí, sí, sigue sí. Ya no habiendo. ¿Sigue? Sí. Ay, Sí. pobres Tengo chavas. varias amigas que No andan se en la casen carrera por y le digo, presión. ¿carrera de qué? Relájate, todavía falta. Sí, sí, sí. Sí, claro. Y como dicen, ¿no? La peor opción, ni modo, pues es agarro, ¿no? Lo que, el, Lo que hay, Sí. lo que hay. El Entonces, peor es nada, como sí. dicen también, ¿no? Ya agarré lo que hubo, ya de ahí, pues no hay carreras. Entonces, pues, vamos a partir de la base que nos casamos. Sí. Como la mayoría, ahora ya está muy diferente las cosas también. Y vienen los hijos. Otro cambio fundamental. Viene el embarazo en la mujer, que es un cambio enorme. Sí. Y pues vienen los hijos, ¿sí? Y en esta etapa pues empieza a desarrollarse el matrimonio y de manera lógica los padres van a morir en un momento dado. Nuestros lo padres van a morir. natural. Sería es lo lo- natural. ajá, ¿sí? lo esperado. Y es lo esperado, ¿sí? Sí. Digo, muchas veces se presenta que el hijo muere, ¿no? Y ojalá Pero lo que así normal, sea, en la mayoría lo de los lógico, casos. Sí. Que los es padres que los papás fallezcan se primero. vayan. Y ese va a ser otro cambio muy importante, ¿sí? Y en el transcurso de tu casa, de que estás en matrimonio, pues te pueden morir hermanos, te pueden morir amigos, y también son Vas otros teniendo cambios pérdidas, fundamentales. claro. Yo he tenido muchas muertes de amigos en mi vida, ¿no? Que se han ido de a temprana edad. Y pues todo eso te va marcando, todo eso te va Claro. marcando. Ahora, quienes no duramos para toda la vida casados, también viene por ahí las rupturas emocionales. Exacto. El divorcio, Sí. a eso iba también, es otro cambio muy importante. Es otra te marca, otra parte claro. que te marca, ¿no? Y si te vuelves a casar y te vuelves a divorciar, pues Exacto. otra vez, ¿no? Entonces, debemos de entender que los cambios en la vida son inevitables. O sea, no hay manera, no los podemos evitar. Y esos cambios en la vida muchas veces nos causan dolor.
Pero una cosa importante, yo voy a tener dolor en mi vida, estoy consciente de eso. Pero de pasar al dolor al sufrimiento es otra cosa, ¿sí? Es una cosa muy diferente. Por ejemplo, si yo por una muerte voy a generar una emoción de tristeza, eso es normal, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede con la muerte de una persona? Tengo una emoción de tristeza y la alimento con pensamientos de tristeza. Y la estoy alimente y alimente. Entonces estoy empoderando a la tristeza. Echándole ¿sí? limón a la herida. Exactamente. Ok. Entonces, si yo una emoción la alimento con pensamientos de tristeza, voy a crear un sentimiento de tristeza. Y el sentimiento sí se instala. Y ese sentimiento de tristeza, si lo sigo empoderando, si lo sigo alimentando, me puede llevar a la depresión. Ya es un estado de ánimo. Que ya es un estado de ánimo, es un estado emocional. Y sabemos las consecuencias que tiene la depresión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los tanatólogos hablan mucho acerca de los procesos del duelo, ¿sí? La primera parte, pues es ese impacto, ese shock cuando se viene la pérdida, ¿no? En donde te sacudes, ¿sí? Luego viene la etapa de la negación. En donde no aceptas, no estás aceptando la realidad. No, es que no es posible eso. O sea, desde el punto de vista no inconsciente. No me puede estar pasando a mí. Exacto, muy buena frase. No me puede pasar esto a mí. ¿Y por qué no? Así es. ¿Por qué quién eres tú para que no te pasen cosas? Exactamente. A todos nos pasan cosas, Sí, y algunas terribles. Lo estoy hablando. Todos los que están escuchando en radio, que están viendo televisión, van a tener cambios dolorosos en su vida. Todos. Y nos debemos preparar para eso. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Digo, la tanatología habla de esto, el proceso del shock primero, esta conmoción, luego el proceso de la negación, y luego viene un proceso de ira, de enojo. Yo me acuerdo que cuando mi mamá se murió, yo tenía 16 años y tuve muchísima ira, muchísima. Estaba yo y me duré varios años enojado. Claro. Alimentaste la ira. Claro, alimenté la ira. Que también este proceso de duelo no necesariamente inicia cuando ya falleció la persona o cuando ya perdiste el empleo o cuando ya hubo esto. Puede empezar desde antes. Sí, puede ser. Por ejemplo, una muerte que es esperada, como que te vas preparando, ¿no? Sí, sí. Pero, por ejemplo, en el caso de mi mamá, yo no tenía ni idea de que se iba a morir. O sea, yo no estaba esperando eso. Sí, está el factor sorpresa, además. El trancazo es mucho mayor. Sí, ¿no? Claro. Digo, hay personas que sabes que, pues ya lo mejor que les puede pasar es que se vayan. Que hasta lo deseas, sí, o sea, que lo no deseas. es mal plan, Está pero sufriendo. Claro. Como Tantos digo, años de agonía y verla que está, en el caso particular, fue una situación así. El fallecimiento de mi mamá ya estaba más que preparado y anhelado por varios familiares por el sufrimiento que estaba teniendo. Claro. Y el duelo lo empezamos desde antes. Sí, exacto. Y esa ira que mencionas fue desde antes. Desde y las antes. ganas de Todas las todo etapas fue como de vivieron las antes. vivimos antes. Sí, Llegó el sí, fallecimiento de mi mamá y fue bendito Dios que ya murió. Sí. Entonces sí, el proceso el proceso del duelo viene dependiendo la situación, en qué instante lo vamos tomando. Claro, definitivo. Entonces, como yo digo, los seres humanos somos los más inhumanos con nosotros mismos. ¿Por qué tener a una persona sufriendo años? Sí. Yo no quiero eso para mi vida, ¿eh? Yo no quiero estar sufriendo. Yo no entiendo cómo puedes poner a dormir a un perro para que no sufra y al ser humano métale que sufra, oxígeno, que sufra. O sea, es ¿no? como si estuvieras diciendo claro. que sufra. No quieres que sufra, pero sí quieres alargarle el sufrimiento. Entonces, Yo espero ver no todavía entiendo. en mi vida que la eutanasia Ojalá. sea Yo también una estoy opción. a favor. Sea Seguramente una opción. muchos que nos escuchen estén Sí, en contra. Sí, claro. Si yo no Totalmente tengo remedio, respetable. si no hay para atrás y nada más voy a dedicar a sufrir y nada más me están inyectando. Es la calidad de vida que puedas Exacto. llegar a tener. Pero no nada bueno, más ya eres tú. existe la voluntad anticipada, que Claro, quiere sí, decir, sí, sí. no que no me me maten, meten pero aparatos que yo lo voy a hacer, ¿eh? me Lo que revivan, tengo es mi- no me mi pongan Claro. aparatos, Sí, sí, no sí. me lleven a hospitales, no, Pues sí. ya lo puede Déjenme morir decidir en cada paz. persona. Sí, Pero claro. ¿qué tal que te pusieran una inyección que te hiciera sentir fabuloso, que estás en el reino? adiós. Y adiós, te vas. Claro. Te vas. Porque no nada más Besito a sufres los tú. hijos. El problema es que sufre todo el entorno. Claro. Sufre todo el entorno. Y es un desgaste en todos los Físico, sentidos. económico, exacto. emocional, Te avientas de todo. todo. Entonces viene la ira, viene la depresión muchas veces y pues al final viene la aceptación, ¿no? Viene ese proceso de aceptación. Pero quiero comentar 4 temas que son fundamentales para estos procesos de los cambios. Por ejemplo, la tanatología maneja la aceptación. ¿Sí? Mucho. Tienes que aceptar la realidad. Pero ¿qué me va a ayudar a aceptar esa realidad? ¿Qué me va a permitir pasar este tránsito de esta realidad de una mejor forma?
lo primero que tengo que hacer es la conciencia, lo que estamos hablando. Sí. Tengo que ser consciente de los cambios que se presentan en mi vida. Tengo que tener esa conciencia, ¿sí? Si no tengo esa conciencia, pues voy a sufrir. Esa es una parte muy importante. La segunda, el amor. El amor tiene varias partes. El amor a mí mismo, el amor de mi pareja, el amor de mi familia, el amor de mis amigos. ¿Cuál es el más importante? A mí mismo. A mí. El amor a mí mismo. Sí. Si yo me amo profundamente, ¿sí? Que De espero ahí que así parte las todo. personas estén en esta situación de que se aman profundamente, no voy a permitirme sufrir. Claro. ¿Cómo para qué? Digo, yo acabo de pasar la muerte de uno de mis hermanos y pues 2 días de duelo. Al tercer día, manito, ya estás en el cielo, porque así le decía, manito, Sí. ya estás en el cielo y yo tengo que seguir mi vida y bye. Pero es visto, es mal visto, ¿no? Claro. Culturalmente ¿Cómo hablando, y lo digo, yo pudiste? soy igual Sí. que tú, pero culturalmente Sí, hablando oye, es como, ¿cómo? ¿Cómo Sí, pudiste ¿cómo Qué no falta de sufres? respeto, Sí. no le Desde la cubriste el religión, duelo, ¿no? Tienes que exacto. sufrir, tienes que Dices, sufrir. no, espérate, pues no, no, eres no. muy Fuiste al frío, eres un cine a la inhumano semana. y cuántas cosas nos No, llegan no, a no. decir Bueno, por antes no ser podías así. ni salir. Sí, sí. Claro. No, todavía hay lugares donde la viuda tiene que estar 40 días en su casa. En su casa. Oye, luto, de ¿no? negro, El luto, de el negro, el tal y el por velito. Y hay supuesto. personas, yo conocí una persona que estuvo de luto toda su vida a partir de la pérdida. No se quitó el negro, ¿no? Ay, Y- qué horror. Entonces, Qué horror, porque qué Es- sufrimiento para la persona y para todos los Claro. demás. Claro. lo más importante en este concepto es el amor propio. ¿Sí? Si tengo el amor de mi pareja, qué padre que tenga. Si tengo el amor de mis hijos, el amor de mi familia, claro. que me van a Ya es apoyar un en este plus, ¿no? proceso. Un adicional. Sí, es un plus, exactamente. Ajá. Entonces, ese para mí es fundamental para pasar este proceso de adaptarme a la nueva realidad. La otra parte es la gratitud, en donde en lugar de yo estarme lamentando porque se murió, valoro los momentos y los instantes que estuve con esta persona. Claro. ¿Sí? Y los valoro así. Los valoro, qué padre que tuve la oportunidad de estar con él años y años. ¿Sí? En lugar de estar mirando, no, pues es que ya no está conmigo. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿No? O sea, es muy importante el valorar lo que tienes y agradecerlo. Es el Y hasta concepto. disfrutar, ¿no? El hecho de sacar a lo mejor fotografías. Yo saco fotografías, ustedes las ven acá. Pero bueno, el hecho de recordarlo, de acordarte de esos momentos Claro. bonitos que pasaste con el ser que se acaba Claro, de ir. Yo creo que es claro. la mejor manera de honrarle. Al muerto, ¿qué le importa si tú vas a llorar 40 días o 40 años? No le importa. No le Y estás importa. desperdiciando tu vida, porque Claro. al final tú sí sigues Claro. aquí, tú sí estás Claro. aquí con hijo, con pareja, con lo que quieras, pues sigues tu vida. ¿Por qué desperdiciar energía y tu vida en sí para estar sufriendo y llorando o viviendo a Sí. medias cuando puedes salir adelante para disfrutar lo que te quede de vida? No sabemos ni cuándo nos vamos a morir nosotros también. Exacto. Y ahorita que dices eso, yo creo que otra de las etapas importantes es cuando nos vamos a morir. Pero ¿qué tal si nos vamos preparando desde antes? También, sí, definitivamente. ¿Sí te puedes ¿Qué? preparar para la Sí. muerte? Yo creo que sí. Yo Yo digo un que punto importante. Yo no le tengo miedo a la muerte. Sí, no. Yo creo que después de la muerte estoy convencido que hay algo más, ¿no? Yo he hecho meditaciones, regresiones y yo creo que hay más vidas. Yo sí, Sí. lo siento, ¿eh? De Que el acuerdo alma se va a contigo. instalar en otro nuevo ser y ahí voy a generar una nueva vida. No como te vemos ahorita, Así es, tal ¿no? cual, Así pero es, ¿no? claro, como Tal que- vez más guapo, ¿verdad? Por supuesto, pero además el alma no puede morir, o sea, Claro, yo el también alma no creo que muere. no sé a dónde, Sí. pero a algún Sí, lado sí, nos sí. tenemos que ir. Hay estudios muy Y importantes yo creo científicos que acerca está de eso. ¿eh? mejor Sí, sí. lo que nos espera que aquí, entonces como ¿por qué tenerle tanto miedo? Fíjate, otra parte importante, aunque parezca así un poquito rara, es lo que te puede sacar adelante es el ejercicio. El ejercicio tiene muchas bondades para la cuestión del cerebro. ¿Sí? Ya he platicado hoy, aquí en el programa, que ya se sabe que el ejercicio forma parte del sistema endocrino del cuerpo. Genera químicos que van a beneficiar al cuerpo. Aparte de beneficiar el sistema cardíaco, el sistema pulmonar, Físicamente. beneficiar todos los sistemas, el ejercicio es un gran motivador. Es uno de los grandes motivadores para la vida en general, pero para salir adelante de estos temas. ¿Sí? Y la última que te saca adelante es que tú tengas muy clara la misión en tu vida. ¿A qué Esa es venimos? la última parte. Esa me ¿Por qué encanta. estamos aquí? Le dice la Luego canción esa que me llegamos y encanta. nos vamos sin saber a qué Sí. pasamos Pero por aparte este cuando mundo. cierras el ciclo, cuando Sí. dices, hice lo que tenía que haber hecho acá. Claro.
Marco, ¿cómo te vas satisfecho? Claro, te vas contento. Sin deudas de nada con nadie ni contigo. Sí. Ahí trasciendes porque además dejaste lo que te tocaba hacer. ¿Cuántas personas van con un barquito en la mar que no saben a dónde van? Pobres, no saben. Y ahí se van. Y pueden caer muchas veces en estrés crónico, pueden caer en ansiedad, pueden Hay caer quien en vive depresión. mientras se muere. Sí. Anda. Tal cual. Marco, Sí. muchísimas gracias. ¿En dónde te localizamos? Bueno, pues mi correo es pasenquerétaro@yahoo.com.mx. Ahí me pueden contactar para terapias, cursos, conferencias. Muchísimas gracias. Que tengan un día muy feliz. Gracias, Igual para ti. igualmente. Vamos a hacer una pausa, no nos tardamos nada. Quédese, está usted pues aquí en confianza. ¿Dónde más? Estamos de vuelta. Qué gustazo poder platicar, bueno, gustazo platicar del asma, no, pero gustazo tener a Carolina Goyes, doctora neumóloga, sí nos da gusto que estés aquí con nosotros y bienvenida. ¿Que acaba de pasar el Día del Asma? Sí. Cuéntanos. Sí, mucho gusto, buenos días, Bienvenida. muchas gracias por la invitación. Y efectivamente el día de ayer, 6 de mayo, se celebra el Día Mundial del Asma. Entonces, bueno, aprovechando la oportunidad, les quería platicar rápidamente un poquito acerca del asma y también aprovechando que es el mayo, el mes de las mamás, pues también lo vamos ahí a combinar un poquito con la maternidad consciente. Ok, ¿qué es el asma? El asma, por definición, es una enfermedad inflamatoria de la vía respiratoria, es decir, de los bronquios. Los bronquios son como una cañería que nos ayudan a que pase el aire desde el ambiente hacia nuestros pulmones. Entonces, cuando hay asma, porque se inflaman, entonces esos tubitos o esos conductos, su luz se estrecha. Entonces, eso dificulta el paso tanto hacia adentro como hacia afuera del aire. De los bronquios. Sí. Ok. ¿A cualquier edad podemos tener asma? Sí, de hecho lo más común es que se desarrolle en la infancia, en los primeros años de vida. Bueno, más o menos como alrededor de los 5 años. ¿Qué ocasiona esta inflamación de esta cañería o de estos tubitos? Bueno, la principal razón es la alergia. Esa es como una de las principales. A agentes del ambiente. Entonces, pues muchas veces las mamás ya empiezan a observar como que con ciertos factores se desencadenan los síntomas, que son básicamente 3 muy característicos. La tos, que es lo más común, que es una tos de predominio a veces en la noche, al hacer ejercicio, incluso durante la risa se puede desencadenar estos episodios de tos. Y es una tos que es espasmódica, es muy característica. Y el otro es las sibilancias, que es el chiflido en el pecho. Y el otro también es la sensación de falta de aire o de opresión en el pecho. Porque claro, sí se siente horrible pues que tú intentes meter aire Respirar y que no puedas. entre. Claro. Entonces, ¿Hay sí se forma de siente. limpiar la cañería? ¿Cómo le hacemos a Hidrano para que nuestros bronquios se abran? Claro, hay que desinflamar esos bronquios para que ya el aire pueda entrar y salir sin dificultad, y para eso es el tratamiento del asma. Cada vez que respire alguno de estos alergenos, ¿le va a dar asma o hay tratamiento para que se quite, se cure la enfermedad? Porque yo veo que tienen así como años con asma. Sí. Estrictamente se dice que el asma es una enfermedad crónica, es decir, que como tal no se cura, pero se controla y sí se puede tener una calidad de vida muy buena. Hay factores ambientales que podemos controlar, por ejemplo, la exposición al moho. Eso es muy importante, tener la casa ventilada, evitar las humedades para que no haya moho dentro de la casa, que ese es uno de los principales desencadenantes, otros los ácaros del polvo. Entonces es muy importante también mantener limpio. Exacto, y evitar como cosas que acumulen mucho polvo, como alfombras o cortinas muy pesadas, peluches, ese tipo de elementos. Ese tipo de factores sí se pueden modificar. Hay otros factores que, por ejemplo, la contaminación ambiental, pues es muy difícil de modificar. También es por estaciones del año, tengo entendido, ¿no? Llega cierta etapa con el frío, en fin. El polen o la polinización. Ajá, la polinización. Sí, por ejemplo, en la primavera hay ciertos niños o pacientes que pueden empezar a tener más síntomas por la exposición al polen, de que todo está florecido y así. No todos, pero sí hay algunos que tienen esa estacionalidad.
También durante el invierno es común que se exacerben los síntomas porque empiezan a circular muchos virus respiratorios. Entonces, como tal, la causa no es el virus, pero sí son de las principales causas de exacerbación de los síntomas o de crisis. Carolina, ¿cuándo pasa de ser una alergia a ser asma? No todas las alergias son asma, ¿cierto? Ok. La alergia en el sistema respiratorio se manifiesta principalmente en 2 niveles. Cuando es alta, es rinitis alérgica, que eso es lo más común, sí, que hasta el estornudas, 10% de la población tenemos Te rinitis pica alérgica. la nariz, Sí, es ese moquito que escurre, la comezón, la congestión. Eso es la alergia respiratoria alta, que sería la rinitis alérgica. Y ya cuando es baja, que afecta a los bronquios, es asma. Okay. Entonces, lo más común es la rinitis alérgica. ¿Y ahí podemos frenarla? O sea, el hecho de que se complique una rinitis alérgica puede llegar a formar este tipo de situación de asma o no necesariamente. Sí, una rinitis que no se controla adecuadamente puede desencadenar también síntomas de asma. No necesariamente porque sea asma, pero de todos modos la vía respiratoria está conectada, o sea, desde fosas nasales hasta los bronquios es como un solo carril. Exactamente, se va ramificando, pero está conectada. Entonces, si tenemos una rinitis que no está bien controlada, sí nos puede repercutir para empezar a tener síntomas ya de asma, aunque como tal, no todas las personas que tienen rinitis van a tener asma. Ok, ¿qué tan buenos son esos que te llegan a vender, ¿no? El que para que el ambiente esté limpio. Purificadores, sí. Gracias, los purificadores de ambiente. Bueno, hay unos filtros que se llaman filtros BPA, que esos sí ayudan mucho a limpiar el ambiente, sobre todo de estos ácaros del polvo y esas partículas muy finitas. Eso sí, los aires acondicionados, por ejemplo, es muy importante darles mantenimiento, que el filtro esté limpio. Y los humidificadores de ambiente, pues hay que ver, ¿no? Porque también a veces el exceso de humedad también puede desencadenar síntomas. Entonces hay que ir regulando. Que están muy de moda, que es a los que te refieres, me imagino que salen así como vaporcito, aromatizantes, digamos. Aromaterapia. ¿No pueden llegar a ser alérgicos estos aromatizantes de ambiente? Bueno, o sea, una cosa son los aceites esenciales, que hay unos de grado terapéutico que sí se pueden usar con propiedades medicinales. Entonces, hay algunos que nos pueden apoyar en vía respiratoria, pero tienen que ser aceites esenciales puros de grado terapéutico, que no son fragancias. ¿Y esto lo recomiendan los médicos? Es muy diferente algunos. No todos los médicos conocen sobre eso y no todos los médicos están a favor. Obviamente, si lo ponemos directamente en la mucosa, podemos llegar a irritar. Entonces también eso sí tiene que ser bajo supervisión de un médico. Y lo que sí no les recomiendo son las fragancias, como estos ambientadores, que eso es completamente sintético, no es nada natural. Y eso sí puede irritar la vía respiratoria. Y también muchos productos de limpieza, o por ejemplo todos estos aerosoles que a veces usamos para desinfectar, que Lysol y cosas así de... Porque los componentes que trae para que se puedan hacer así las partículas irritan mucho la vía respiratoria. O sea que podría ser contraproducente. Según nosotros estamos limpiando el ambiente y eso mismo nos genera el continuar con la... O por ejemplo el cloro, que a veces lo ponen súper concentrado y no permiten la ventilación, eso también puede generar síntomas de asma. Entonces lo más natural, pues el alcohol. El alcohol ¿desinfecta? Ese sí desinfecta y pues no tiene todas esas cosas que pueden irritar. ¿Le puede dar asma a una persona mayor, a un adulto mayor que nunca tuvo y de repente se enferma de asma, como enfermedad que dices que es raro, es muy raro. Generalmente empieza en la infancia. Ok, y el otro tema es la maternidad consciente. ¿A qué te refieres? Bueno, alguna vez les había comentado que en el 2022 creé una comunidad de mamás que se llama la comunidad CREA. Significa mamás conscientes, reales y amorosas. Entonces, como mi definición de maternidad consciente es cuando aprovechamos esta oportunidad de convertirnos en mamás como una forma de rematernarnos. Porque
por lo menos en mi generación y de ahí para arriba, venimos de una crianza autoritaria. Y hay muchas personas cada vez más que queremos implementar una crianza más respetuosa, una crianza diferente, ¿no? Pero pasar de esa crianza autoritaria a una crianza respetuosa sin hacer nuestro trabajo personal o nuestro proceso personal es muy difícil, porque la maternidad y la crianza nos detonan muchas emociones de la infancia que no fueron atendidas en su momento. Entonces nosotros ya como esta versión adulta podemos empezar a ver esos patrones y rematernarnos. Significa, ahora sí, yo como adulta le doy la atención a esa niña, a esa versión mía, niña, que está enojada, que hace berrinche, que hace pataleta, porque nuestros niños, para realmente poder ser acompañados y guiados, ellos necesitan un adulto, pero muchas veces lo que pasa en la crianza es que son dos niños peleando, ¿no? Correcto. Entonces, en la crianza consciente nos lleva a vernos a nosotras como mamás, y a darnos cuenta de esos patrones para nosotros, a medida que vamos acompañando a nuestro hijo y maternando a nuestro hijo, también vamos sanando muchas cosas de nosotras mismas que nos permiten estar más en presencia. Exactamente, y parte de la educación que les estamos dando a ellos también es verse a ellos mismos, ¿no? Con este ejemplo que estás poniendo de darnos esa oportunidad de buscar hacia adentro, de entender a esa Ara niña, en mi caso, a nosotros mismos en versión niños, y de alguna forma con esto también estamos haciéndoles ver a nuestros hijos que tienen que ver primero por ellos. Tener esta facilidad de compartir esa manera de autoconocimiento. ¿Cómo se aprende, Karen? ¿O en dónde aprendes a tener esta conciencia materna de tu maternidad ahora como adulta y de cómo fuiste educada o criada como niña? Bueno, pues es un proceso personal que cada una va viviendo a su ritmo. Yo les hablo mucho de esto en la consulta, también por redes sociales, incluso tengo un grupo de WhatsApp para las que se quieran unir, donde ahí les voy compartiendo como estas experiencias. Generalmente, pues si ya son mujeres que han venido haciendo este proceso de introspección previo al embarazo, pues es más fácil hacerlo durante la maternidad. Pero hay mujeres que tal vez nunca se preguntaron eso y teníamos como una idea completamente de que iba a ser mamá, y llega la maternidad y es como una revolución, y entonces se empiezan a sentir desconectadas, se empiezan a sentir que es muy difícil, que son malas mamás. Y todo eso pues repercute también en la salud del niño. Claro. Entonces es muy importante como reconciliarnos con este rol de mamás, también soltar muchos patrones que tenemos a veces las mujeres de exigencia, de querer hacer todo bien, de cumplir con todo, de poder con todo, porque eso pues nos lleva a un burnout materno, nos lleva a quemarnos, no es posible sostenerlo todo. Y también es que culturalmente pues eso está muy bien visto, ¿no? Como la mamá luchona, la que puede con todo, la heroína. Pero ¿quién les dijo? ¿No? Y luego termina el sistema nervioso súper desregulado, y ahí es cuando ya muchas ya buscan como ayuda. Claro. Pero antes de llegar a ese punto sí se puede empezar este proceso. Y básicamente es autoobservarnos. Es como empezar a tener ese hábito de, mientras estoy con mi hijo, ¿qué voy sintiendo? Ir observándome, ir permitiéndome sentir sobre todo. Porque esa es otra cosa, que venimos muy acostumbradas a evadir las emociones. Solamente reaccionar, ¿no? De manera reactiva estamos. Y si no es perfecto o no es como me lo imaginé que tenía que salir, entonces exploto, ¿no? Claro, pues viene la frustración de alguna manera, el no poder llevar a cabo las cosas como creímos que tenían que ser, y a la hora de enfrentarte a la realidad viene esa explosión emocional y darte cuenta de que sí se puede trabajar y de que sí lo puedes manejar diferente, sobre todo con este acompañamiento que mencionas, Clau. Sí, porque además, o sea, muchas mamás lo que hacen es que si empiezan a tener retos o dificultades durante la maternidad, es llenarse de información. Entonces buscan en redes sociales, buscan libros, buscan cursos, y entonces que la crianza es respetuosa y que entonces no le digas esto, se lo tienes que decir así.
pero se vuelve como algo de la boca hacia afuera, porque repiten como guiones de crianza respetuosa, pero por dentro no lo están viviendo. Claro. Entonces, la crianza consciente es vivirlo realmente, es conectar con esa versión de nosotras mismas de madre que sabe, sabia, que todas las mujeres la tenemos, pero a veces está ahí dormidita y hay que ir adentro para conectarnos con ella. También entender qué es esto de la maternidad responsable, ¿no? Y de la maternidad respetuosa, que oigo mucho a las madres jóvenes hablar de esto y digo, bueno, ¿hasta dónde? Sí, como te respeto mucho, casi que haz lo que quieras, no. Como te respeto mucho, te tengo que vacunar aunque no quieras. Y te va a doler, sí, pero creo que hay algunas mamás que están tocando a los hijos como con pincitas de que no vaya a sentir que lo estoy ofendiendo. Yo estoy perdida en este tema, la verdad. O sea, la crianza respetuosa no es, o sea, eso de dejar a los niños que hagan lo que ellos quieran, eso es negligencia y eso ya es una forma de maltrato infantil. Cuando nos vamos a una crianza negligente de no poner límites y dejar que los niños tomen esas decisiones que no les corresponden, realmente no los estamos acompañando de una manera respetuosa. La crianza respetuosa es más que nada validar sus emociones, dejar al niño ser quien es él, porque también cuando nosotros no sabemos quiénes somos nosotras mismas, proyectamos en nuestros hijos lo que nosotros queremos que ellos sean y no los dejamos ser. Y entonces es un no perpetuo de no haga eso, no eso, no todo, no. Y eso en el cerebro del niño a futuro pues tiene unas repercusiones. Los niños sí necesitan unos nutrientes, así como los nutrientes pues que les damos de alimento, necesitan unos nutrientes emocionales, necesitan amor, pero también necesitan estructura y necesitan límites. Claro. Entonces es aprender a poner esos límites sin amenazar, sin perder como la paciencia, que a veces es muy retador. Y pues todos vamos en ese proceso. Y saber que no estamos solas en la maternidad. Viendo otras historias similares nos ayudará a poder tener otra visión diferente y saber que podemos con esta crianza responsable. Carolina, muchísimas gracias, doctora. Si alguien quisiera contactarte, ya sea para la parte como médico, como neumólogo o como en esta maternidad respetuosa, ¿en dónde te pueden localizar? Pues por redes sociales, mi contacto es doctora Caro Holística, así como dra.caro.holística. Y ahí encuentran toda la información en el link de mi biografía. Fíjate que a mí sí me gustaría que me explicaran, porque yo estoy muy perdida. Es que viene en tema generacional, porque así como para nosotros de alguna forma es ya querer soltar tanta represión, soltar tantas prohibiciones, creo que pues sí es difícil para ambas generaciones, quienes estamos ahorita maternando hay y dos quienes generaciones muy marcadas, ¿no? Y se siente algo diferente, pero que de alguna manera nos estamos ayudando, porque también nosotros estamos recibiendo mucha educación a partir del ejemplo que tuvimos con la generación de ustedes, Ame. Hubo mucho amor, pero también hubo falta de alguna manera de sensibilización. No sé si estés de acuerdo conmigo. No nos dejaban tomar ninguna decisión. No, las cosas porque eran como eran. Y la hora de la comida es a la hora. Si no tienes hambre, ni modo, esta hora se come. Te lo acabas, ¿no? También la comida es de te lo acabas y es ahorita. Claro, no me gusta, pues ni modo, con la pena, pero además era otro modo, otra estructura. Y yo les he platicado, éramos 10 de familia. Imagínate si, ¿tú qué quieres? ¿No quieres esto? Sí, pues no. No. Que ayudó, digo, en su momento ayudó. Ahorita el poder ser un poquito más flexibles y empáticos y sensibles, ¿no? De alguna manera poder tener esa dualidad, el apoyo de la rigidez con la sensibilidad. Y yo entiendo que estábamos en un extremo, nada bueno, pero mi temor es que se vayan al otro extremo. De hacer niños de cristal. De hacer niños, pues ellos tomen. O sea, de verdad veo muchos papás jóvenes que la familia hace lo que quiere el niño. Vamos a comer a donde quiere el niño. Exacto. ¿Por qué vamos a ir a donde quiere un niño de 3 años? Él no sabe qué le conviene ni a él o qué queremos los papás. Porque estaríamos comiendo diario pizza o diario hamburguesa y es lo que quiso el niño, ¿no? Pero pues ver hasta dónde está el límite. Uno de niños educados un poco así, se cayó y yo cometí la torpeza de decir, ay, no pasa nada, y la mamá casi me mata.
Claro que pasa. Se cayó y la emoción del niño, ay, no, yo no puedo con esto, yo le hubiera dicho, párate, no pasa nada y vete a jugar. Entonces me sentí así claro. como, ya no sé cómo actuar con los niños chiquitos de ahora. ¿Tú qué hubieras hecho? Pues mira, lo que pasa es que nosotras, por más que queramos implementar una crianza respetuosa, si venimos de una crianza autoritaria, tendemos a repetir los patrones. Entonces, a mí lo que me sale en automático es decirle como, levántate, ¿no? Eso sería lo automático. Pero ahora ya con esta nueva conciencia, entonces ya, ok, valido la emoción, o sea, sí te pegaste, te dolió, vamos a buscar una solución, no sé, el árnica, y le ponemos árnica para que le pase pues el dolor. Porque no se trata pues tampoco de invalidar. Ese no pasa nada, cuando es para invalidar una emoción, sí es muy perjudicial. Es un bloqueo. Uh-huh. Pero el no pasa nada, claro. Cuando no pasa nada, te puedes equivocar, todos nos equivocamos. Ahí pues como que sí es muy válido. Uh-huh. Exacto. Pues hay mucho que aprender y pues mucha suerte. La bendición a las mamás. Tú relájate, Ame, tú ya estás en abuelita, ya disfrutando a los pequeños y eso es maravilloso. Sí. Porque para los que, todavía estamos en formación de los niños, es esa responsabilidad. Los abuelitos vienen a consentir, dice mi yerno querido. A consentir. Tú consiente y no te preocupes. Pues ahí está, pues yo tú consiento relájate, Ame. Tú relájate como quieran. Gracias, corazón, hasta la próxima. Muchas gracias. Estamos de vuelta. Vía streaming y por supuesto también a nosotros nos encuentran en nuestras redes sociales, en Confianza con Amelia para mi querida Amelia Cove y Ara Rangel Oficial para una servidora. Ame, disfruta tu miércoles. Muchísimas gracias, igualmente para todos, agradecer por supuesto a todos los compañeros de trabajo, este gran equipo que tenemos y ustedes que nos siguieron, ojalá que mañana nos acompañen de igual manera a partir de las 8:30 de la mañana para seguir platicando muy en confianza. Lindo miércoles para todos. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.